Buenas tardes, bienvenidos al Club Aragón Siglo XXI. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación CAI Acción Social Católica por cedernos sus instalaciones y al Centro Joaquín Roncal, lógicamente, de la Fundación, por todas las facilidades que nos han dado, desde su director hasta todos los colaboradores que tienen. Agradecer a todos los colectivos, fundaciones, incluso colegios profesionales y personal de distintos colectivos que hay, y a todas las personas que nos acompañan en esta segunda etapa del Club Aragón Siglo XXI. Digo esta segunda etapa porque estuvimos funcionando durante 8 años de forma presencial en Barcelona. Después solo hemos estado vía Internet. Algunas personas nos pueden seguir por Facebook, por grupo, por varias cosas. Y empezamos otra segunda etapa a partir de este momento. Dado que lo importante es escuchar a Eloy y no a lo que más o menos pueda decir yo, simplemente voy a decir muy pocas cosas como presentación del Club Aragón Siglo XXI. Primeramente, nuestros invitados van a venir desinteresadamente, van a ser de Aragón. Tenemos mucho personal muy válido en Aragón, a pesar de que a veces que gusta más que vengan los de fuera, ¿no? Van a venir tanto del mundo de la política como del mundo de la cultura, de la universidad, de los sindicatos, asociaciones empresariales, de todo el mundo. No hay nadie vetado aquí. Entonces, somos una asociación, ámbito territorial de Aragón, y que pretendemos, ni más ni menos, ser un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro donde cualquier persona, sea por origen, por ideología, será bien recibido. Solo pedimos respeto, que tengan empatía hacia las personas que dirijan la palabra, porque si hay empatía, normalmente se llega a comprender mucho más a los demás. Y para simplificar, porque si no me pondría y hablaría mucho, diremos que queremos hacer actos presenciales, que van a ser las conferencias que se van a hacer aquí, y anticipo para aquellos que se tengan que marchar que el 1 de diciembre tendremos al doctor Esteban Sarasa, historiador, conocidos prácticamente por todo el mundo, que con motivo del 500 aniversario de la muerte de Fernando el Católico, nos hablará sobre el rey católico, digamos con el título Yo el rey, Fernando de Aragón el Católico. Aquí veo al ex Justicia, a nuestro primer Justicia de la segunda época, Emilio. También en enero tendremos al Justicia, que nos dará una conferencia. Y después de las conferencias vamos a hacer también charlas tertulias. Las charlas serán en un comité más pequeño, en un grupo más pequeño. Y luego queremos estar en Internet y colaborar con otras asociaciones, fundaciones o colectivos, porque no venimos a competir, venimos a sumar. Tenemos el concepto de cooperar. No tenemos el concepto de competir, que es una cosa muy propia. Y además tenemos una idea, y es que queremos conseguir las cosas. No estamos para derrocar a nadie ni para sacar a nadie. Queremos conseguir cosas en positivo. Si es un gato negro o blanco, nos es igual. Lo que tiene que cazar es ratones. Si no, pues no hacemos nada. Y para concluir, simplemente diremos que así el objetivo final sería debatir, analizar, reflexionar, divulgar y sensibilizar sobre Aragón. Esos serían más o menos los campos de acción. Eloy no necesita presentación y tiene Bueno, yo el otro día, buscando en una página, me encontré que había 21 páginas de la cantidad de libros que tiene y entonces dije, oye, esto no lo puedo, si no estaríamos hablando de su obra y no hablando él de lo que él nos quiere decir.
voy a decir 4 cosas. Simplemente nació en Andorra, muy vinculado por la familia a Lloza. A los 18 años ya había hecho magisterio, hizo periodismo, hizo filosofía y letras, se doctoró con la tesis La Ilustración aragonesa. Estuvo en Teruel y tiene unos alumnos de primera línea en el mundo de la comunicación, en el mundo de la economía, algo que es envidioso. En su época de Teruel tenía también unos compañeros como José Antonio Labordeta, más conocido en el sentido genérico, y después tuvo la idea de hacer Andalán, de cooperar o cofundar el Partido Socialista de Aragón, que nos podía haber dado unas satisfacciones muy grandes, pero no es el momento de hablar sobre este tema. Fue director de la Gran Enciclopedia Aragonesa, de la Biblioteca Aragonesa de Cultura, y estuvo muy vinculado, lógicamente, hasta cuando se jubiló, a la Facultad de Económicas, donde fue profesor, donde fue catedrático, donde fue decano de la Facultad de Económicas, y, lógicamente, es académico de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y, en fin, fundador de tiene miembro de la Comisión Extranjera de Evaluación de Investigación de la Historia, medalla al Mérito Cultural, en fin, una cantidad y de libros, pues tiene tantos que yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos leído varios libros de él. Y yo les recuerdo que en el 23 de octubre de 1982 ya nos habló en Barcelona sobre el Estatuto Aragonés pasado y presente y futuro. Y luego, casi conmemorativo el 23 de octubre de 1997, con una conferencia sobre la cultura aragonesa, en el momento actual, nos habló en la primera conferencia de Aragón siglo XXI. Yo tengo muchas cosas para decir, pero prefiero que sea él quien diga, porque yo creo que los que han venido vienen para escuchar a Eloy y no para escuchar, porque nosotros vamos a tener mucha oportunidad de dialogar y de comentar cualquier cosa. Y sin más, ya cedo la palabra a Eloy, agradeciéndole, lógicamente, que no le he dado el agradecimiento, porque en 10 minutos acordamos la conferencia, un correo, una llamada, y bueno, es fabuloso cuando tratas con amigos que te lo facilitan todo. Gracias, Eloy, y tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvano. Silvano Cortés, que es el autor de este vídeo. Yo le he dicho que va siendo hora, que quiero que vean el vídeo, que lo ha hecho con una persona capaz de hacer, que ha estado tantos años en Barcelona. Sienten mucho más Aragón los que están en Barcelona o en cualquier otro sitio que nosotros a veces. Que ha hecho, hay tanto amor ahí en esas fotos, aparentemente pues neutrales, no son nada neutrales, no hay una sola foto fría, diríamos. Silvano lo conocí hace muchos años en Barcelona, venía a las cosas del Centro Aragonés, donde yo he frecuentado mucho, por suerte, y un día pues me dijo, voy a crear un club de opinión. Hombre, qué buena cosa, un club de opinión, un club de debate en un país donde en los últimos 10 o 15 o 20 años estamos padeciendo, a veces solo cuando hacemos zapping, porque pasa uno corriendo, pero esos debates crispados, quitándose la palabra y insultándose a veces, montando espectáculos circenses casi. Bueno, pues efectivamente el debate es el respeto, es escuchar primero y es opinar. Y a mí me parece estupendo que siga habiendo iniciativas y que él promueva esta nueva, pues buscando temas culturales, temas políticos, donde además pues sea posible discutir o debatir. Yo he puesto lo de la mirada positiva como
subtítulo casi del título de la charla, En busca de nuestra identidad aragonesa, porque creo que a pesar de lo que está cayendo y del enfado mayúsculo que 2/3 de la población tenemos con todo lo que ha estado pasando y sigue pasando en general en el mundo, pero también sobre todo en España, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de intentar ver las cosas en positivo. Cuando en 1978, después de mi primer quinquenio como director de Andalán, acepté dirigir la Enciclopedia Aragonesa, que tuvo 600 colaboradores, con los que pudimos abordar la mayoría de nuestros temas culturales, y pude establecer un primer balance sobre nuestra cultura. Y voy a poder contrastarlo con nuestra situación actual, 38 años después. Se estaba discutiendo entonces nuestra Constitución, justo se aprobó ese año, el día 6 de diciembre, y en alguna entrevista que se me hizo, tuve una ocurrencia, casi una butad, casi una impertinencia. ¿Qué es una enciclopedia? Pues mire usted, ¿y qué es una nacionalidad? Que también se discutía con la Constitución. Dije, pues mire usted, una nacionalidad es lo que tienen aquellos territorios que tienen enciclopedia. ¡Oh! Mire usted, sí, quiere decir que tienen muchísimas cosas que contar y las cuentan. Y las han contado. En la enciclopedia lo que hicimos en aquel momento fue resumir lo que se sabía en ese momento. Como decía Ortega y Gasset, hay épocas que sube la pendiente y épocas de mesetarias, de pararse a reconsiderar, establecer, y son las épocas de las enciclopedias y de tantas otras cosas, balances, cómo están las cosas. Es decir, no es solo tener un rico acervo cultural, sino también un amplio estudio llevado a cabo por generaciones y en ese momento sintetizado para un gran público por cientos de especialistas. Yo cuando alguna vez me preguntan en ese sentido digo sí, esos 600 colaboradores, los que no han muerto, pues son una agenda para, ¿qué quiere usted saber? Mariposas, pues un redondo 20 millas, el hermano del tan recordado Guillermo, pues sabe todo sobre mariposas. Saben sobre todo nuestras cosas. Porque quedaba claro que señas de identidad las teníamos, abundantísimas, ricas, merecedoras de nuestra estima. Yo ya sé que para algunos la identidad, las señas de identidad, el famoso libro de Goytisolo, en fin, toda esta cuestión les parece caldo de cabeza, les parece ganas de marear la perdiz. Yo creo que es fundamental saber quiénes somos, dónde estamos, qué queremos. Y todo eso merece nuestro estudio, nuestra estima, nuestra defensa. Yo he dicho siempre que nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no conoce bien. Desde la historia, que casi lo enmarca todo, si es social, económica, política, cultural, al arte, el derecho, las lenguas, el folclore, las características físicas, paisajísticas, geográficas del territorio, también la fauna, la flora. Aragón, con un pasado en parte común con otros, pero indudablemente singular, tiene en unos límites no muy claros, por la única parte que están claros y aún hay algún desarreglo sería el Pirineo, pero el resto, pues uno no, si no fuera sobre todo antes, cuando ibas hacia el norte, hacia el noroeste, entrabas en buenas carreteras y decías, ya estamos en Navarra, porque eran muy buenas. Pero realmente si no es por estas cosas anecdóticas, pues realmente, o por el habla, pero el habla, como también muchos de los nuestros hablan catalán, por ejemplo, pues no se nota que estás en Cretas o que estás un poco más allá. Quiero decir que no nos define, no somos una isla, no somos una península, no somos un territorio claramente definido por lo geográfico,
y por lo tanto es esa cultura, es esa suma de aspectos culturales tan respetables, pero no siempre tan conocidos, ni siquiera por los nuestros, ni defendidos, ni rescatados, ni restaurados, estudiados, divulgados. Gonzalo Borrás dice a veces, cuando toda esta historia interminable de los bienes de Sigena, de los bienes de la diócesis de Barbastro y tal, dice, bueno, pero si es que estamos protestando de eso y tenemos todavía muchísimas cosas tan importantes y más descuidadas aquí. No quiere decir que tengamos que abandonar esa lucha, pero sí que darnos cuenta de que a veces luchamos. Voy a hablar de todo eso echando mano a ideas, a textos, a cosas que muchos de vosotros, de ustedes, me han oído, me han podido leer. Voy a resumir esta cuestión. De alguna manera sería un poco, pues, después de más de 50 años que llevo en la enseñanza, pues decir, bueno, ¿cuál es un poco mi testamento sobre este asunto? Quiero hacer, pues, un canto positivo y de esperanza por la gran potenciación y recuperación de nuestra cultura en el último medio siglo, del que he sido testigo y, con frecuencia, para mi fortuna, coprotagonista. Creo que el principal débito, la principal deuda que Aragón tiene en estos 50 años es con la obtención en 1982 del Estatuto de Autonomía dentro del Estado español. Y lo digo con absoluta claridad y rotundidad, no tengo la menor duda. Hay ahora vientos de fronda que van contra las comunidades autónomas, que el gasto, que tal. Pues mire usted, si se gasta de más, contrólese. Si hay corrupción, contrólese y castíguese. Si hay cosas que no están del todo ajustadas, pues ajústense. Pero creo, sinceramente, y aquí hay 2 o 3 padres veo a Ramón Salanova, veo a José Mari Hernández de la Torre, de aquellos comienzos y de toda la trayectoria de la DGA, yo creo que ha sido, sin ninguna duda, punto 1, la mayor ventaja, la mayor deuda que Aragón tiene. Y Aragón ha progresado extraordinariamente y estoy absolutamente seguro, no podemos hacer el contraste, pero estoy absolutamente seguro de que sin eso no hubiéramos tenido la cantidad de oportunidades, de desarrollos, de acciones que hemos tenido. En ese estatuto se refleja nuestra gran preocupación, casi obsesión a veces, sobre el papel de Aragón en el conjunto de España, ya que su protagonismo histórico, tantas veces evocado, ha cedido ante nuestro leve peso cuantitativo, estadístico, nuestra lenta evolución demográfica en el último siglo, las grandes migraciones y, al final, incluso una drástica reducción de la natalidad. Llevamos mucho tiempo que somos muy pocos y nos bamboleamos entre ser unos poquísimos más o unos poquísimos menos, pero andamos siempre por el 1.300.000 habitantes, lo cual sí da estados en algunos sitios. Me hablaba Agustín Ubieto de un viaje a Islandia, pues evidentemente Islandia es un país bellísimo, pero tiene 400.000 habitantes y es muy grande. Y esa reducción, ese papel, ¿cuál es el papel de Aragón en España? ¿Cuál es el papel? Aragón en el mundo se llamaba un libro que se publicó en la CAI y que dirigió, si mal no recuerdo, Guillermo Fatás, y colaboramos todos los amigos de la época. Aragón en el mundo. Bueno, pues resulta que sí, que había personalidades. Él decía, no, solo podemos hablar de gente que haya trascendido de verdad más allá de la frontera española. Y sale un libro gordo, lleno de gente que había hecho muchas cosas en América, pero también en otros sitios. Aunque nuestra cultura no es radicalmente distinta de la de otras comunidades españolas, europeas, occidentales, creo que presenta suficientes marcas de singularidad como para merecer los más atentos cuidados y estudios, la más entusiasta divulgación y defensa. Es nuestro principal patrimonio. Punto 2. Punto 1, la autonomía ha sido fundamental. Punto 2, nuestro principal patrimonio es la cultura. Lo que nos define es la cultura. Señas de identidad que sí que tienen que ver con la naturaleza, con el paisaje que nos rodea, señas antropológicas que comprenden las ricas costumbres, el folclore, el análisis de nuestro modo de ser. Tenemos
3 o 4 estupendos antropólogos, desde Carmelo Lisón, Andrés Ortiz Osés, al que hace un par de días escuchábamos en la biblioteca, Gaspar Mayral, en fin, no son demasiados, pero hay unos cuantos de mucho peso que han hecho ese estudio. Yo no me voy a meter en esa senda complicada, señas que miran al pasado, a nuestra historia, arte, literatura, ciencia. Y yo creo que el avance realizado con sincrónica atención a lo aragonés ha sido excepcional en estos últimos 40, 50 años. No casualmente, cuando se recuperaron las libertades, la democracia, se acabó la dictadura de Franco, y que comenzaron a bullir 1000 iniciativas culturales y se ha vivido en un constante estado de revisión y actualización. En ese contexto y con ese patrimonio, las preguntas por la identidad, hay quien tiene muy clara su identidad, no tiene ninguna duda, la mayoría querríamos matizar más, ahondar más, explicarnos mejor. Todo ser humano es un manojo de preguntas sobre su propio ser existente. Somos lo que somos, recordemos a Ortega de nuevo, porque nuestra circunstancia vital nos ha influido de un modo decisivo. En ese ir haciéndonos, que es nuestra biografía, que se cierra el día de la muerte por la tarde, en ese diseño de quién somos, herencia y medio ambiente interactuando, hay algo que nos marca hondamente y es lo que viene en el carnet de identidad. Los padres, ahora ya no sé si vienen, antes venían siempre, los padres. Hoy me han llamado, me han dicho el DNI, digo, y la letra, digo, la letra no. Dice, sí, ahora ya entra la letra en el DNI. Antes no entraba, el DNI con letra era el NIF, que es otra cosa distinta. En cualquier caso, era una letra que resultado de multiplicar o de una pequeña operación con las 7 cifras. Pero esos datos que nos dicen quiénes son nuestros padres, quiénes somos nosotros, dónde vivimos, rasgos básicos, elementales, que ya dan alguna pista sobre nuestra personalidad. Nuestro derecho propio concede identidad aragonesa, como es bien sabido, pero lo repetiré, a quienes nacieron y siguen aquí, a quienes, habiendo nacido en Aragón, desean seguir siéndolo, seguir vinculados a esta comunidad, y lo confirman ante un notario o un juez antes de cumplirse 10 años de estar fuera. A mucha gente se le ha pasado, se le ha despistado, no lo sabía, o no se ha acordado. Bueno, siempre tiene sus arreglos. Y también se considera el matrimonio como situación vinculante. Un cónyuge concede al otro, digamos, si no es aragonés, esa condición. Y no solo el hombre a la mujer, también la mujer al hombre. También la residencia. A partir de 10 años se considera por el derecho aragonés que uno, si quiere, puede sentirse y decirse aragonés, incluso usar el derecho aragonés en su beneficio. En los casos en que... Es curioso lo que le ha pasado al derecho aragonés, que las diversas legislaciones posteriores han ido incorporando muchas cosas que decía el derecho aragonés, con lo cual de alguna manera parece que nos hemos quedado con menos cosas raras, diferentes, ¿no? Es que las han incorporado los demás, en la Constitución y otras leyes. Un derecho que desde luego Costa ya lo decía, Aragón es su derecho, es lo que nos define, mimado, refundido, estudiado, modelo y ejemplo de otros muchos países, y garantía de los derechos del menor, de las herencias, de la mujer, la famosa frase reina en Castilla, viuda en Aragón. La viuda en Aragón tiene una serie de requisitos, de ventajas que no tiene una mujer que no se acoja, que no tenga cobertura del derecho aragonés. Un derecho que llevó a los reyes a exigir a los reyes el juramento de los fueros y observancias vigentes previo a su coronación y reconocimiento, y a emplazarles a cumplirlo si querían ser obedecidos. Hay una discusión sobre este juramento, si es cierto o no es cierto, todo el tema del árbol de Sobrarbe, cuando le dicen los nobles, no es que cada uno de nosotros vale tanto como vos y todos juntos más que vos, os decimos que juréis nuestras leyes y si las cumplís os obedeceremos y si no, no.
El famoso If Not Not. Hay una tesis doctoral que encontré un día en la Columbia University, me la compré por $1. Estaba allí en un cesto de libros de Lance. Bueno, pues ha dado mucha literatura. Hay un libro precioso de Antonio Peiró, uno de mis discípulos más queridos y de mayor valía, que lo titula El árbol de Sobrarbe y otros mitos aragoneses. Y es una pena porque es un libro que lo editó el gobierno civil y es novenal. Entonces no se puede comprar. Existe, está en algunas bibliotecas, pero la tesis suya es que nuestros mitos son nuestros mitos, que no nos los vendan como historia. Es decir, pero son nuestros mitos. Nos queremos mucho, todos los pueblos del mundo tienen mitología, tienen mitos. Y entonces, bueno, pues esos son. ¿Cuánto ha estudiado de mitos y leyendas Agustín Ubieto, aquí presente y tan fraterno compañero? Son nuestros mitos. Y entonces él roza un poco todo el tema de la Virgen del Pilar, que queda en el mundo de la fe y eso ya es más complicado, pero habla de otras muchas cosas. Y yo me acuerdo siempre cuando entro en el museo actual de Huesca, en la entrada a donde siempre se dijo que había sido la campana de Huesca, hay un cartelito que pone: viajero, sé bienvenido, te habrán contado que aquí fue la campana de Huesca y tal. Solo te decimos una cosa: este edificio se hizo 1,5 siglos después de los hechos que se quieren contar. Bueno, pues con todo respeto, con toda educación. Bueno, pues son nuestros mitos son muy importantes, son muy hermosos, son muy bonitos. Defendámoslos, querámoslos, pero que no nos los pasen por historia. El rigor histórico, y ahí vendrá Sarasa y vendrán otros a insistir en ello. Por lo tanto, y Roncesvalles y San Jorge, bueno, pues la Iglesia llegó a decir que no había existido nunca San Jorge, pues es igual, San Jorge y el dragón. En todos los pueblos hay cuentos y hay historias y hay mitos. Pues qué bonito, nuestras leyendas. Uno de nuestros, además de ese, uno de nuestros fantasmas familiares es el rubor que nos producen en general los tópicos acumulados en torno al aragonesismo. Ha desaparecido mucho, pero seguimos viendo que en esa recuperación que la 2 en televisión española hace del cine español, pues saca mucho todavía. No sé por qué, resulta que hemos dado, yo creo que más del 50% de los humoristas españoles, sobre todo de los humoristas de aquellas épocas, no de los monólogos, pero sí de las épocas aquellas. Y cuando sale Paco Martínez Soria y salen todos los demás, el cuento baturro, el chifla, el tal... tenemos una especie de sensación. Por un lado es el triunfo del aldeano frente al capitalino. Casi siempre al final el del pueblo es el más listo y le hace el otro le venía a tomar el pelo y el de pueblo le contesta adecuadamente. Pero en general nos produce una sensación de incomodidad. Esto es lo que somos los aragoneses. Y a veces incluso cuando en la televisión y en la radio hablan de la Pilarica y del equipo Maño y de no sé qué. Vamos a ver. O de los baturros. Castán Palomar se quejaba, dice, de cómo el tipo de baturro, socarrón, ha andado en presentarlo como necio, y hay quien no se imagina un aragonés si no es diciendo tonterías, montando en un burro al hombro las alforjas, la bota de vino a la cintura y la jota, una jota descarada a flor de labio. Por fortuna, la jota ha renacido como espectáculo, con el cariño de todos al Pastor de Andorra, hoy en día, el entusiasmo con voces jóvenes como Nacho del Río y la defensa y estudio de José Luis Melero. Resulta que aquí están los pioneros de muchas de estas cosas que estoy diciendo y eso me satisface muchísimo. Y ha llegado la soberbia película de Saura. Se podrá discutir lo que se quiera y anteayer volvimos a ver danzar a Berna. Un baile regional hermoso, un rasgueo de guitarras y bandurrias electrizante, pero hay con frecuencia todavía estropeado por voces a veces estentóreas y gritonas y por letras impresentables. A mí me sonroja mucho a veces que aún quedan en algunos grupos, yo creo que un poco a veces con espíritu de merendola de fin de semana, de gente que ha bebido un poquito y tal, esas jotas de picadillo, ese machismo absolutamente descarado y a veces soez, quedan todavía ese tipo de cosas.
yo creo que eso, no hemos tenido la suerte que ha tenido el flamenco. El flamenco ha tenido letras de Lorca, de Alberti, de muchos de los grandes poetas, y en cambio, pues la jota, yo creo que muchas veces lo más culto que escribía una jota era un boticario de pueblo, lo cual no era poco culto, Vicente, pero era pues a lo más que llegaban. Es decir, grandes poetas escribían pocas jotas. Entonces, claro, eso yo creo que necesitamos letras buenas. Se han recuperado muchas, La Bordeta lo hizo, con unas cuantas, y Nacho del Río lo está haciendo, y mostrar también, sobre todo, el baile. El baile a mí me parece maravilloso, emocionante. Y esas músicas que la jota ha dado lugar a que Bretón, Chapí, Sarasate, Marquina, Luna, Guerrero, Albéniz, Granados, Falla, Sensens, Massenet, Lynch, Glinka, grandes músicos españoles o extranjeros que han cogido las notas de la jota y las han recreado en sus sinfonías o en sus melodías diversas. También en las últimas décadas se ha revitalizado otra música popular muy rica en el folclore aragonés, tanto religiosa como profana, todo tipo de danzas, boleros, bailables, el folclore tradicional de la gaita, las campanas, recuperaciones y creaciones magníficas que tienen, ya lo acabo de citar, a La Bordeta como la voz principal, pero también La Bullonera, Carbonell, y los recientes, Bumburi, Petisme, Amaral, Carmen París, María José Hernández, y los grupos como Chicotén, la Orquestina de Fabirón, la Ronda de Voltaña, Isorray, Somerondón. El otro día les decía yo a los de la Ronda, cuando voy en coche y voy cansado, mientras sueño, la Ronda de Voltaña te sube la moral, y cuando estás deprimido también. Esos festivales de los Pirineos, de los Monegros, en la frontera, las culturas del mundo, ya sea en Borja, en Zaragoza, en los castillos, el folclore, los recitales y concursos de órgano. Es decir, la música está viva. Y la música nos da vida y nos anima, y a partir de la jota o en torno a la jota se han ido recuperando otras muchas cosas. Es cierto que desde el punto de vista de la cultura aragonesa y de la educación en general, la universidad y los centros medios, pues en los últimos tiempos se critica mucho a la universidad desde muy diversos ángulos. Se la califica de anacrónica, de acrítica, de funcionarial. Bueno, algo de eso hay, pero es mucho mayor su eficacia y su grandeza. Lo digo porque he estado más de 40 años trabajando en una facultad universitaria, y yo decía muchas veces, si vais el sábado por la tarde, ahora que cambiamos la hora y es pronto de noche, o un domingo incluso, y se ven muchas luces, porque la gente está trabajando. Ya sé que a veces escapan de los niños pequeños, tienen mejor biblioteca, mejores medios informáticos, pero hay mucha gente que está trabajando. Y tenemos una universidad, hoy el Heraldo traía un suplemento dedicado a todos los premiados y triunfantes en temas científicos, y realmente es maravilloso. Es para sentirse muy orgullosos. En este campus que tenemos compartido con Teruel y Huesca y la Almunia, los cursos de verano, la Universidad de la Experiencia, y mucho más. El hálito universitario llega mucho más allá, porque además de la legión de profesores, de investigadores que tenemos en nuestra universidad, hay muchísimos aragoneses de nacimiento que no pudieron optar a veces por quedarse en su tierra a trabajar, buscaron otros horizontes y se fueron a otras universidades españolas o extranjeras. Y, por lo tanto, pues se ejercen lejos de Aragón. Yo a veces en mis trabajos me he dedicado a hacer estadísticas y a encontrar gente aragoneses por todas, y llevar un fichero de esto, cuando vamos viendo que un día tras otro la prensa nos trae fulanito que está en tal sitio, que le han dado un premio, que está en Estados Unidos en una clínica importantísima. El fichero de aragoneses en el exterior, no digo ya normales, dignos, ingenieros, médicos, no, eminentes. La lista de eminentes es muy larga, es muy grande. Y son gente vinculada a su tierra, que frecuentan las raíces, que mantienen vinculaciones académicas también, y son motivo de orgullo para todos nosotros. Solo diré un nombre, López Otín. López Otín,
que un día, si vivimos lo suficiente, porque tardará unos años quizá, será seguramente premio Nobel, porque es un investigador de una pieza y de una sencillez y de un encanto y de un candor extraordinario, este hombre de Saveñánigo. Pues bien, en ese capital humano, decisivo para el crecimiento y desarrollo, hay destacados estudiosos científicos puros, médicos, descubridores de anestesia epidural, institutos de nanociencia, biocomputación, física de sistemas complejos, bromatología, estudio de materiales, geología, antropología biológica, hidrogeología, los ácidos zaragócicos, lo mismo que de chicos buscábamos el aragonito. Pues bueno, quiero decir, somos muy pequeñitos, 1.300.000, pero hay muchas cosas en las que resulta que estamos en primera página de la ciencia, y no digamos por los que luchan contra el colesterol malo. Y lo mismo en el mundo de las letras, filólogos, historiadores, geógrafos, filósofos, historiadores del arte, en las ciencias sociales, economistas, sociólogos, pedagogos, antropólogos, juristas. Yo escribí en la historia de Aragón que dirigí para la editorial La Esfera de los Libros de Madrid. Como todas, una historia de Aragón es un artificio intelectual construido desde el presente a partir de las huellas encontradas y más o menos agudamente analizadas por cientos de estudiosos. Hoy, que Aragón existe política y jurídicamente, viajar hasta los más remotos orígenes posibles no es inventar pasados o remontar el río hacia zonas movedizas, sino sencillamente mirar desde el presente y preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Relegando al pasado más olvidable los efectos y defectos de la historia de España impartida y sufrida por muchos de nosotros en los años de la larga dictadura, de la larga sombra de la dictadura, hoy se está haciendo buena historia, tanto en investigación científica como en enseñanza, los niveles secundario y universitario sobre todo. Estoy entre quienes creen que no puede entenderse la historia de un pueblo, de una comunidad, al margen de la historia general de España. Yo no creo que es el ataque que algunos de no, es que queréis hacer solo. No. Si no se entiende nada. El problema es al revés. El problema es que el 85% de los manuales y de los libros de historia de España solo miran, como se decía tradicionalmente, a las 4 esquinas en Madrid, Palacio, Senado, tal, y en todo caso, pues como hace la prensa de Madrid también, mal llamada nacional, pues se ocupan de lo que pasa, sobre todo donde tienen edición propia, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Valencia, en Andalucía, y poco más. Entonces el problema es al revés. Yo creo que tenemos que entender nuestra historia y nuestro pasado en el marco general de España, de Europa, de la humanidad, porque tenemos muchas cosas comunes, muchos rasgos que estudiar, y que el problema es al revés, que es la historia de España la que a veces no entiende, no se ocupa, no incorpora nuestros asuntos, nuestros problemas. Entonces, ahí hay una interacción que debe ser bien hecha, pero digamos que yo creo que tenemos más queja nosotros que los españolistas o que los partidarios de una historia muy española y nada más. Si es que en la historia, si esa es muy española, ni siquiera con ese 1.300.000 nos tocarían apenas unas páginas. Novela histórica. Yo digo siempre que la historia, en general, los historiadores hemos tenido no muy buena pata porque a la gente le gusta mucho la historia. La novela histórica gusta mucho. Lo que no gusta son los libros de historia. Quizá porque los hacemos demasiado difíciles, demasiado... Hoy en día, no digamos en historia económica, que es mi gremio, en el cual pues la econometría ha entrado a saco y son todo fórmulas y estadísticas y tal, pero incluso una historia general. Con frecuencia el lenguaje utilizado es el de la politología, el de la sociología, el de la ciencia política en general, etcétera. Y en cambio la gente le dice, a mí me parece muy bien, bienvenidas sean todas las novelas históricas de toda época y tema, y no solo las que hablen de reyes y reinas, abades y obispos, nobles y ricos. Bienvenidos también todo tipo de libros ensayísticos de divulgación histórica.
pero necesitamos historia escrita, bien planteada y explicada, bien escrita, amena, que hable de los seres humanos, de su vida cotidiana y sus grandes hallazgos culturales, técnicos, sociales, políticos, económicos, que explique qué somos, cómo somos, por qué somos así. En ello se avanza y mucho, y quizá un día, a pesar de que los políticos no se interesan mucho por esto y no leen apenas, pues no sea imposible disponer de un archivo general de Aragón como Dios manda, de una gran biblioteca central. Hoy en día ya las interconexiones informáticas permiten creernos que estamos ante una biblioteca central. Un instituto de estudios aragoneses, viejos empeños, también muchos de mis compañeros y amigos han trabajado por ello y no se ha conseguido todavía. Una revista cultural de altos vuelos difundida en pueblos y ciudades, escuelas y colegios. Mirando al arte, reflejado en un pasado muy rico, testimoniado en ermitas y catedrales y castillos, palacios y fortalezas y puentes, fabulosos retablos y casas señoriales o dignas y limpias populares, la palabra de los últimos 40 años es restauración, porque como consecuencia directa o indirecta de la política autonómica se recuperaron y restauraron en estos 40 o casi 50 años numerosos edificios de gran prestancia y dignidad como sedes de las nuevas instituciones. La Aljafería para las Cortes, el Pignatelli para el Gobierno, un noble palacio para la Justicia, edificios más o menos antiguos para sedes de la Administración autonómica, provincial, comarcal. La Diputación de Zaragoza restauró el Palacio de Sástago, la Iglesia de Santa Isabel, Veruela. El Ayuntamiento de Zaragoza dio destino cultural a Montemuzo y Morlanes y edificó el Auditorio. La Iglesia Católica, a través de ayudas oficiales y privadas, restauró la bellísima, singularísima SEO zaragozana, las catedrales de Tarazona y Albarracín, San Pedro de Teruel y muchos otros templos. Tanto en esas restauraciones como en la creación de nuevos edificios hay un destacado grupo de arquitectos, más o menos admiradores o discípulos del gran Fernando García Mercadal, y se han reformado los 3 museos provinciales, se han creado el de Pablo Gargallo y el Pablo Serrano, el CEDAN en Huesca. Seguimos sin tener el Gran Museo de Arte Contemporáneo. No hay manera de que los políticos se pongan de acuerdo, ni cuando controlan las 3 diputaciones el mismo partido. No han faltado en este tiempo grandes pintores y escultores y críticos e historiadores del arte que se han ocupado de modo beligerante del estudio y defensa del patrimonio, su conservación, recuperación, restauración. Tenemos, de todo lo que voy hablando, voy mirando. Julia Dorado está entre la media docena de los grandes pintores vivos, felizmente vivos de nuestra tierra. Y nuestra música, la clásica, tan magníficamente interpretada por instrumentistas y vocales, grupos como los Músicos de Su Alteza o Al Aire Español, la gran programación del Auditorio y de la Filarmónica, la Escuela de María de Ávila de danza. Ya he hablado de la música popular. Es decir, las cosas van, las cosas funcionan, las cosas van muy bien, a pesar de todo. Naturalmente, si no veo muchos jóvenes de los grupos teatrales y de los grupos de pintores y tal, seguramente se quejarían de falta de subvenciones, de falta de ayudas, pero se ha hecho muchísimo en estos 40 años. Nuestra literatura, que comprende desde los escritos y traducciones en aragonés del siglo XV y los hermanos Argensola y Graciana hasta nuestros días, tiene, desde luego, dentro de su destino minoritario, una manifestación aragonesa muy singular, que es la poesía. En ella destaca la figura gigantesca de Miguel Labordeta, en cuyo grupo de Niqué se incluyen otros muchos grandes, Pinillos y Ildefonso Manuel Gil, y otros muchos. Y una generación posterior con voces afirmadas y claras, recogidas en reediciones de revistas por el recién fallecido Luis Vallabriga o en muchas otras colecciones. En narrativa, los 3 grandes veteranos, Carrasquer, Derqui y García Brines, tras los grandes veteranos, aparece una larga lista que llega a los 80 con lo que yo llamo el magnífico y divertido grupo de Casa Emilio.
la gente que el otro día lo hicieron para homenajear a Melero, se reúnen a cenar cuando hay un acontecimiento de la familia, diríamos. Y ahí están pues Martínez de Pisón, Conget, Antón Castro, Félix Romeo, Gistaín, Ismael Grasa, otros muchos a los que añadiríamos al gran novelista en catalán ya fallecido Jesús Moncada, el mejor autor en aragonés a mi juicio que es Ángel Conte, y una legión de independientes, entre los que yo disfruto también mucho, además de todos estos, pues amistad con Jiménez Corbatón, José Luis Rodríguez, Félix Teira, Julio José Ordovás, una larga lista. La mayoría de los que viven fuera de Aragón suelen venir con frecuencia a su tierra y acuden gustosos a reuniones, recitales, coloquios o cenas ruidosas y alegres. En los últimos 40 años la labor editorial ha sido también extraordinaria. No puedo detenerme apenas, pero recordaré las colecciones Aragón de la Librería General y Mariano de Pano de la CAI y la utilísima serie CAI 100, los pequeñitos, las 3 de la mano de Guillermo Fatás, la Biblioteca Básica Aragonesa, que tuve la honra de dirigir, la nueva Biblioteca de Autores Aragoneses, la Biblioteca Básica Aragonesa y la nueva de Autores Aragoneses que dirigió Mainer y la Biblioteca Aragonesa de Cultura que dirigí yo, la edición de textos medievales de Antonio Ubieto, las actas de las diversas jornadas de estudios sobre Aragón que dirigió su hermano Agustín, aquí presente también, las ediciones de la institución Fernando el Católico y de los institutos turolense y de estudios altoaragoneses, los 21 centros de estudios locales que tiene Aragón dispersados por su territorio, las prensas universitarias, la biblioteca, las editoriales como Una Luna, Sefarad, Sordica, Prames, Mira, Páginas de Humboldt, innombrable, un montón de editoriales, la mayoría de ellas realmente pues nada rentables, pero muy, muy rentables moralmente y culturalmente. Y el renacer de los medios de comunicación. La prensa, la radio, la televisión aragonesa, que tanto se discutió y se dijo, pues yo creo que está entre las mejores de España, la que mejores cuentas lleva, cuando se dice que se dilapida tanto, cientos de millones en Madrid o en Valencia, bueno, pues la aragonesa no dilapida y es bastante digna en sus reportajes, en sus programas, está justamente valorada. Y el periodista como intelectual, como escritor, como periodismo crítico. He citado ya algunos, una legión de excelentes periodistas que asume en nuestra tierra, a pesar a veces de las tendencias o las direcciones de las empresas, etcétera, una tarea hermosa y dura de ser altavoces de una cultura que tarda en llegar a todos bastante, pero que va penetrando. Cuando a veces se dice, pues no, la gente no se entera, la gente se entera, la gente se acaba enterando, por la prensa, por la radio, por la televisión. Bueno, y si no, tendremos que preguntarnos por qué, además de un altavoz importante que es la prensa, los periodistas en general, no conseguimos. Diría lo mismo sobre el cine y el teatro. Se ha hablado mucho recientemente de la importancia de Aragón en el cine como escenario, los directores jóvenes, las películas que se están haciendo por directores. Hace 30 años nadie daba un duro por esta propuesta. No, hacer cine es como decir en Estados Unidos hacer cine fuera de Nueva York y de Hollywood. Off Broadway y off Hollywood. Bueno, pues Aragón tiene yo creo que hay varios festivales, que hay toda una política de protección y de defensa del cine aragonés. Yo creo que se está bastante bien. Y lo mismo pasa con el teatro. No me voy a entretener mucho más. Ahora bien, sí quiero hablar de las lenguas. Se ha dicho que un motivo de distinción entre naciones y regiones es la existencia o no de una lengua propia distinta del castellano o español. Y de nuestras lenguas me parece uno de nuestros asuntos más complicados. Son señas que queremos vivas, promovidas, defendidas, tanto el aragonés como el catalán, junto al castellano, que está perfectísimamente difundido y defendido, pero a veces a costa de aquellas. Por fin se empieza a conocer y a valorar. A mí me ha producido siempre casi herpes el hablar con gente en Madrid que no sabe que teníamos otras lenguas. Bueno, sí, que en la frontera hablen algo de catalán, es normal, la influencia, tal, pero aragonés, pero incluso estudiosos de las lenguas catalana, vasca, gallega,
Ah, bueno, ¿qué tenéis como el bable? Mire usted, no, mucho más que el bable. Tenemos una lengua perfecta. Bueno, pero será un dialecto. No, no es un dialecto, a pesar de que a veces hay profesores muy ilustres de la universidad que siguen llamándole dialecto. El aragonés es una lengua con dialectos, eso sí. El tensino, el belsetán, el cheso, todo eso sí. Pero es una lengua como la copa de un pino. Por fin se empieza a conocer y a valorar este hecho lingüístico. Ya no es preciso explicarle a una persona culta que Aragón mantuvo su propia lengua, que aunque residual y casi desaparecida, permanece en diversas formas dialectales, pero no solo al norte del Viejo Reino. Mi padre, cuando murió, dejó un cuaderno lleno de formas dialectales, de palabras y formas y frases y tal de aragonés en Ayoza, donde él había sido maestro muchos años y alcalde en la República, que está a 100 kilómetros al sur de Zaragoza. Es que son el Pirineo, los valles, aquellos por la nieve, estaban aislados y entonces hablaban cada uno de una manera. No, mire usted, fue un idioma que fue de todo el reino. Lo que pasa que cuando Fernando el Católico se casa con Isabel, pues gana la dueña y el castellano se promueve definitivamente. Pero aún así yo cuento siempre que Felipe IV, cuando traduce a Guicciardini, en la introducción, un rey que traducía libros, dice en el prólogo: yo, que como rey, para entenderme con mis súbditos, hablo, además del castellano, el catalán y el aragonés, el francés y el inglés y el italiano. Vaya monarca de los Austrias tan decadentes que dicen que eran. De manera que hace más de un siglo que se está en esta batalla y la apoyatura científica hoy es muy notable. Hace 3 días el director general que se ocupa de este tema en el Gobierno de Aragón, Nacho López Usín, hizo un espléndido informe en las Cortes de Aragón sobre todo lo mucho que se ha hecho y lo que se está haciendo al respecto. Es un tema que es duro de resolver por el enconamiento de quienes proponen. Algunos, bueno, que la enseñanza del catalán se haga, pero como la de una lengua vecina. Mire usted, ¿no? La hablan 80.000 personas en Aragón. Es una lengua propia nuestra. Nadie tiene en España 3 lenguas. Nosotros sí, los únicos. 1.300.000. Pero tenemos 3 lenguas. Magníficas, hermosísimas. Otros dicen que el aragonés, bueno, pues que esas modalidades son dialectos y que son un poco cazurras y que, bueno, pues que yo creo que en pocos lugares de la tierra habrá tamaña desconfianza, burla y hasta odio hacia esos heroicos afanes, hacia esos científicos esfuerzos. Con el catalán, bueno, pues ha pasado otra cosa distinta. Políticamente había el miedo de que, claro, si defendíamos el catalán, bueno, pues mire usted, si defendemos el catalán y la gente incluso más conservadora, de la zona de Teruel, que habla catalán, de Creta, de Calaceite, por ahí, naturalmente que quiere que sus hijos estudien catalán, y al margen de las ideologías. ¿Por qué? Porque así se colocarán mejor si un día, o podrán ir a la Universidad de Barcelona, a cualquiera de las 7 universidades de Cataluña, si un día quieren estudiar allí o tienen algo que hacer por allí. Yo digo siempre que todos los defensores del rebeco y del quebrantahuesos y del oso del Pirineo y de las ermitas románicas en ruinas, que está muy bien todo eso, defenderlo y cuidarlo, bueno, pues las lenguas solo se defienden hablándolas, estudiándolas, cuidándolas. Y si no se mueren, como el sánscrito y como tantas... El otro día había un informe que decía que al año desaparecían no sé cuantísimas lenguas en el mundo, que queda en África una lengua que le habla un señor, que cuando se muera se acabó. Bueno, pues yo creo que todo eso... ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo decir las cosas de una manera en una lengua o en otra. Y son reflejos, son sentimientos, son maneras de expresar, maneras de ser. Por lo tanto, yo creo que tenemos que sentir orgullo por esa gran riqueza. Y para terminar, haré una pregunta, pero no inmediatamente, que es el otro gran tema que yo quería traer hoy aquí, el de los nuevos aragoneses. Es curioso que hasta hace unas pocas décadas nuestro tema demográfico
era la emigración histórica, de la que aún nos quedan unos cientos de miles en el exterior, más de 60 casas regionales, Silvano lo sabe muy bien. Hoy el fenómeno contrario ha tomado fuerza, la llegada de inmigrantes de muy diversa procedencia. No solo los tradicionales que venían de Soria, de La Rioja, de Navarra, o de tierras españolas más lejanas, sino también de América Latina, del este de Europa, del Asia próxima tan en crisis, o del África, tanto el Magreb como el área subsahariana. Y nuestro ser aragoneses, que nos define y explica, como acabo de decir, como miembros de una comunidad, no puede ni debe ser excluyente, rival, insolidario. Ser y sentirse de una parte concreta del planeta no debe implicar ceguera sobre el mundo en que vivimos, ignorancia de los otros. Como escribiera Terencio, soy hombre y nada relativo a los hombres puede serme ajeno. ¿Qué significa ser de un sitio? ¿Cómo debe enfocarse este nuevo factor configurativo del colectivo aragonés? Me apresuro a decir que no solo lo indica el derecho, sino que en el sentir y pensar de cuantos compartimos un aragonesismo abierto, social y cultural, consideramos que es aragonés quien haya nacido donde haya nacido, se encuentra a gusto aquí, como miembro de esta comunidad. No se siente, y deberemos procurar que no se sienta, extraño, ajeno, forastero. Mi mujer cuenta que vendrá a buscarme porque tenía que ir al médico, pero vendrá ahora, cuenta de su Galicia natal, aunque lleva más de 50 años aquí, pues sigue contando cosas de allá. Pues eso, cuando una mujer se pelea con otra y después de haberse dicho todas las barbaridades que dos mujeres se pueden decir y agarrarse del moño, le dice, te voy a decir algo que nunca te ha dicho nadie, forastero. Es decir, y lo hemos usado mucho a veces de chicos y tal, ese sentirse forastero. Pues yo creo que quien quiere a su manera estar y colaborar en el progreso de la comunidad y estar a gusto es aragonés. Hemos de hacer un notable esfuerzo de imaginación y reflexión y replantear muchas cosas. Me pregunto si a los llegados de esas otras culturas, lenguas, religiones, tradiciones, vamos a ser capaces de ofrecerles, junto a su pasaporte, a su DNI, una identidad abierta, la integración en una tierra con una determinada cultura, comprendiendo que puede no interesarles, al menos en primera generación. Si seremos capaces de forjar una identidad que incorpore esas otras tradiciones, lenguas, creencias, mentalidades, gustos e intereses, proyectos. Muy posiblemente los hijos y sobre todo los nietos de los que llegaron se sentirán acomodados en el paisaje, las lenguas, la gastronomía y otros aspectos que suponen poca elaboración ideológica, aunque no dejan de tenerla. Nada más fácil de imaginar y de encontrar ya en nuestras calles y plazas que gentes de Ecuador y Perú, de Mauritania o Ghana, capaces de rezar en el Pilar, de gritar de entusiasmo en la Romareda, o de sufrir tantas veces, de entusiasmarse con unas magras con tomate o un buen vino del Somontano o Cariñena, de cantar jotas o hablar progresivamente el español con acento baturro o en cheso o en catalán. Yo cuento siempre la impresión que me produjo en el parque de al lado de mi casa, que juegan muchos chicos de todas las procedencias, pues ver a un chiquillo de unos 12 años, negro como el betún, decir, pasa, maño, pasa. Bueno, ese es nuestro. Se ha incorporado, se ha integrado perfectamente y va a la escuela y habla un castellano perfecto. El otro día mi mujer me contaba que en un chino de allí cerca de casa la chica le habló perfectísimamente. ¿Cómo hablas tan bien? Dice, es que soy nacida ya aquí. De nuestra flexibilidad, pues, de nuestro verdadero sentido del respeto democrático hacia las minorías, depende mucho de nuestro futuro. Solo logrando la incorporación entusiasta, culta, crítica de todos ellos, inmersos en nuestro pasado colectivo, a través de planteamientos no dogmáticos, no triunfalistas, lo que ya no se exige el rigor científico por otra parte, porque ya hubo un Aragón plural, tolerante, multicultural, rico,
Y somos y queremos ser sus herederos, estudiando y contando esas épocas en que coexistían cristianos, moros y judíos, cómo han sido las gentes más abiertas, democráticas, progresistas, laboriosas y eficaces en sus trabajos. García Márquez contaba que cuando por fin Estados Unidos le dejó entrar, porque era amigo de Fidel Castro y no le dejaban entrar, pero cuando ya fue premio Nobel y todo eso, entonces le mandaron decir que fuera, que le dejarían entrar. Y en la entrada, lo mismo que me pasó a mí, además de esa pregunta pintoresca que te hacen de si llevas intención de matar al presidente de los Estados Unidos, que lleva su retranca, porque por lo visto dice, no, es que dijo que no llevaba intención y llevaba, además de matarlo, mentía. Pues preguntan siempre la raza. Y García Márquez, con toda sencillez, puso humana. Porque también lo dice otro escritor importante español, Javier Reverte, la dignidad de cada uno son sus recuerdos, y entonces tenemos que incorporar a esos recuerdos colectivos a toda esta gente y que nos cuente los suyos, que nos cuenten los suyos. Incorporemos también los recuerdos de los que vienen. Quienes solo de lejos sabían de este pequeño territorio y de sus pobladores, quizá encuentren también diversión en escuchar nuestras historias, que tiene mucho de epopeya y de tragicomedia. Bien, para concluir ahora de verdad, no es si miramos hacia atrás estos 40 años, y algunos podemos hacerlo, muchos de los que estamos aquí, porque tenemos esa perspectiva vital, no es un mal balance el que este rápido y sesgado recorrido deja en nuestras manos, fundamentalmente en el terreno de la cultura. En nuestros ambientes universitarios, pero no solo en ellos, hay cientos de profesores de enseñanza media, primaria, docenas de asociaciones, centros de estudios, grupos de investigación, editoriales, periódicos y revistas, millares de personas que trabajan por mejorar el panorama, por transmitir lo que ya han logrado saber. De poco nos valdría ese rico pasado si la pintura rupestre y el románico, el gótico y el mudéjar, las iglesias, castillos y palacios, el buen sentido pactista en política, las instituciones como las Cortes y el Justicia, Goya, Cajal, Costa y Buñuel, no nos impulsasen a seguir en nuestro tiempo reclamando conocimiento y respeto del mundo y ofreciendo también al mundo lo que somos. Ya sé que la globalidad impone reglas terribles, que las grandes multinacionales, las enormes fortunas que se barajan en las bolsas del mundo, lo pueden casi todo, que estamos en un mundo terriblemente insolidario, que apenas atiende las manifestaciones más escandalosas de las tragedias humanas. Tiene que haber, y sobre todo en función de la distancia, tiene que ser cuantos más muertos y cuantos más terremotos y más bombardeos, pues entonces algo de sensibilidad, pero si no ya se está perdiendo. Pero es preciso que tengamos también la actitud no solo de que nos conozcan y que integremos a los que vienen, sino también pensar en el mundo entero y estar abiertos a ello. A mí me gusta mucho cuando hay esas campañas, esas ONGs, esas actividades sobre lo que pasa en otros sitios, esas protestas, esas manifestaciones sobre pues los que se exilian de Siria, etcétera, etcétera. De manera que el futuro será halagüeño si frente a las dificultades burocráticas, incomprensiones y sospechas, escasez de recursos materiales y humanos, potenciamos el estudio y el desarrollo de lo nuestro. Si hacemos lo suficiente para recuperar cerebros, artistas, escritores, crear nuevos ámbitos atractivos de trabajo en investigación, en creación, en edición, en producción artística. Y procurar que nuestros jóvenes salgan, viajen, conozcan el mundo, se hagan conocer en él, pero se sientan a gusto en su tierra, apoyados, incentivados, estimulados y bien recibidos a su regreso. No sé si es otra la impresión que he podido dar, pero he pretendido trasladar un mensaje positivo porque el futuro sigue estando en nuestras manos y cada vez más. No lo ha estado nunca tanto como hoy. Creo que Aragón está en un momento poco heroico, más bien frío, más bien gris, poco apasionante, si somos realistas, pero tenemos muchísimas tareas que acometer colectivamente y eso nos hace indudablemente estar cargados de esperanza. Nada más, muchas gracias.
Gracias. Gracias, Eloy. Nos agrada siempre escuchar a Eloy porque nos lleva por todo Aragón y por todos sus personajes, y eso pues es un encanto. Quiero decir que muchas gracias. Y mientras tanto que baja y empezamos el coloquio, y voy a decir algunas cosas. Yo quería decir muchas cosas, pero prefiero que se vayan abriendo sobre la marcha. Primeramente, aquellas personas que quieran que nosotros le enviemos a su correo electrónico, nos dejan el correo electrónico, y si quieren dejar el móvil por mandarle algún WhatsApp, y entonces directamente le enviaremos cada vez que hagamos alguna cosa y estarán informados directamente. Una cosa de las que queremos hacer es motivar a los aragoneses en defender Aragón, algo que lógicamente Eloy ya hace muchísimos años decía: hay que hacer algo para levantar esta tierra. Creo que ese es uno de los mensajes que lo ha hecho ya pues, hace muchísimos años, y que queremos que entre todos pues, podamos hacerlo. Abrimos ya el debate. Tenemos ahí un micro, levantan la mano y lógicamente pues empezamos el coloquio. ¿No se anima ninguno de momento? Bueno, una persona para allá. En primer lugar, pues felicitar por esta iniciativa. Yo hace muchos años ya os seguía por internet cuando estabais en Barcelona, el Club Aragón Siglo XXI, que me parece que eras tú, Silvano, el que sí lo llevabas. A mí me encanta, aunque parezca mentira, que aquí haya tanta gente mayor de 45 años, porque creo que si la identidad aragonesa la tiene que defender hoy en día alguien, es la gente mayor de 45 años, que lo que tiene que hacer es transmitir el relato histórico verdadero a las nuevas generaciones, porque creo sinceramente, y sé que yo creo que hay bastantes profesores universitarios, que los jóvenes hoy en día en la escuela aragonesa y en la educación aragonesa reciben una historia de Aragón que creo que no se parece a la que recibíamos las demás generaciones. Creo que yo, por ejemplo, tengo 38 años, estudié en Aragón y en Cataluña y he recibido una historia de Aragón que no se parece a la que ahora reciben. La identidad aragonesa pienso que está en el momento más débil. Yo veo que hay muchísimas revistas, periódicos que antes se hacían, como por ejemplo el 7 de Aragón. Hoy en día eso no existe. Existe una televisión autonómica, una radio autonómica, existen por supuesto muchos medios digitales, pero creo que la identidad aragonesa ahora mismo está muy débil, y simplemente si miremos todo el panorama estatal, pues vemos que el resto de pueblos tienen una conciencia propia y nosotros poco a poco lo vamos perdiendo. Tampoco es ahora el momento igual de reflexionar de por qué, pero habría que ver las causas por las que, ya digo, la gente mayor de 45 años vas por la calle y ves que tiene una identificación con Aragón, un sentido de Aragón, pero los menores de 45 no. Y esto es lo que yo pienso está pasando ahora. Al profesor Eloy Fernández Clemente, yo hablo catalán, estudié en Lleida y me daban asignatura de catalán, y tengo que decir que desde el verano pasado, y en una conversación que tuve con el conseller Santi Vila, yo ya no defiendo el catalán en Aragón. He defendido siempre la lengua catalana en Aragón, pero ahora no lo defiendo porque creo sinceramente que aquí hemos ido con muy buena voluntad con ese tema, pero en Cataluña esa buena voluntad no es así. Entonces, para mí, la gente del Aragón Oriental tiene el derecho a que eso se autodenomine aragonés oriental, y respeto al que dice catalán propio de Aragón. Pero para mí, cuando ya hay una mala voluntad de ellos, que a través de eso lo que dicen es que eso no es Aragón, pues lo siento, pero yo ya no voy a defender el catalán de Aragón, ¿eh? Muy bien, muy brevemente. Esto sí. Muchas gracias.
Tienes razón en buena parte, pero yo creo que el que los catalanes, no todos, los dirigentes políticos que están dirigiendo este tsunami en Cataluña, pues el que ellos quieran no solo independencia, sino incluso recuperar territorios del Rosellón y la Cerdaña y Cerdeña y bueno, y luego pelearse con los mallorquines y los valencianos y tal, y nuestras tierras fronterizas, eso no debe ser una razón que nos lleve a no cuidar, mimar, defender el catalán. Naturalmente que ellos tienen una política en la que mienten como bellacos, en la manera de contar la historia de lo que ellos llaman la corona catalano-aragonesa, que es mentira, la corona de Aragón, que por matrimonio acabó siendo el reino de Aragón, que se siguió llamando así, la corona de Aragón, con el reino, el principado, tal. Que mienten, bueno, a veces ponen pues hasta el pico del Aneto, como que es Cataluña, cosas tremendas en geografía, en historia, que se llevan el arte y no hay manera de que lo suelten ni con agua caliente, vamos, tremendo. Pero eso no quita para que yo creo que la política correcta sea la de estudiar, defender el habla de esas zonas y, además, cuidar sus muestras de literatura, de tal, tener emisoras, tener lo que haga falta. Tampoco 80.000 habitantes son 800.000, quiero decir que lo que corresponde. Y si yo he dicho siempre que si por dejación, por llevar mal ese tema, un día la gente de esa zona pide ser Cataluña, cosa que crearía pues muchos problemas jurídicos y técnicos, pero si democráticamente la inmensa mayoría quiere irse, que se vaya, pero yo pediré las cabezas de los responsables, si es que aún vive alguno, de los responsables de haber llevado muy mal ese tema. El tema de Cataluña se ha llevado muy mal casi siempre. El aragonés se ha llevado por abandono, y por desidia, y por desprecio y tal, pero el catalán se ha llevado por miedo a que eso signifique que los catalanes... Bueno, pues si los catalanes, no todos, una parte importante, los responsables de todo este movimiento independentista, quieren recuperar esa parte porque habla catalán, no por otra razón, porque si fuera por otra razón recuperaríamos nosotros o pediríamos Lérida o San Carlos de la Rápita. Quiero decir que eso no es una razón, el miedo, al revés. Yo creo que se debe cuidar la enseñanza, la publicación, las publicaciones, los medios de comunicación, normalmente, sin exceso, pero tampoco sin defecto. Es mi opinión, que nos respetamos mutuamente y ahí se queda la cosa. No respeto el catalán de Aragón. Lo que digo que se respete a quien dice que es aragonés oriental. Ya. Sí, más... Allí. Sí. Buenas tardes. Evidentemente hay que felicitar a Eloy por la expresión de sus ideas y por sus conceptos y por esa visión positiva de Aragón. Yo, que no soy aragonés de origen, sí de ejercicio, la tercera vez que vivo en Zaragoza en mi vida, ahora ya desde hace 30 años, además de 10 en Teruel anteriormente, puedo considerar que conozco el territorio, pues, por trabajo, por afición y por afecto a muchos aragoneses. Y establezco una diferencia importante entre Aragón y sus dos fronteras oriental y occidental inmediatas, es decir, Navarra y Cataluña. He vivido en Cataluña y he tenido mucha vinculación y la sigo manteniendo por razones familiares y de amistad con Navarra. Allí existe un sentido de apoyo a lo propio. Aquí no. Disiento de ese optimismo que me parece estupendo, que además hay que ser optimista porque si no, pero un optimista es un pesimista bien informado, bueno, esos juegos de palabras. Y estoy de acuerdo con este joven que nos ha precedido en la conversación, porque en el día a día la teoría de que Aragón es una unidad y un sentido y una identidad, pues funciona, pero es teoría. En la práctica, no. Y de esto podía dar centenares de ejemplos, citando músicos, por ejemplo, creadores, no quiero citar a uno en concreto, pero podía citarlo. Anteayer estrenó una obra en el auditorio, si alguien está en el ámbito musical sabe quién es, que hace 10 años
me dijo particularmente: oye, eres el único que me apoya en Aragón. Un hombre que va a cumplir 50 años, que lleva creando música para Aragón, sobre temas aragoneses, y es un ejemplo. Podría añadir cientos en el mundo artístico, en el mundo musical y en el mundo literario, en el que modestamente participo. No hay apoyo, no hay sentido de la solidaridad, no hay sentido de la valoración. Yo tengo una hija en Inglaterra desde hace muchos años, como Eloy sabes. 23 años lleva allí, 23 años estuvo aquí, hizo la carrera de Derecho. A los 2 años de estar en Inglaterra, venía y decía: papá, no puedo entender este territorio, Aragón. En Inglaterra, cualquier cosita, cualquier persona, cualquier iniciativa que sale a la luz, lo apoya a todo el mundo pensando que algún rédito positivo tendrá. Aquí no. Una opinión de una joven de 25 años, hace 22. Pues hace 2 meses podía repetir lo mismo. Quizás soy un poco negativista, pero esta es mi visión. Gracias. Muchas gracias, Javier. Javier Aguirre es uno de esa docena de escritores amigos y que disfruto. No te había visto, estás ahí en aquella esquina. Tienes razón, pero yo creo, primero, no se puede hacer como aquellos curas que en la misa se quejan de los que no van a misa. Pues es que los que han venido son los que tienen interés y tal. Segundo, yo creo que con la crítica cierta, pero un poco derrotista si fuéramos realistas, de que, como ha dicho también quien te ha precedido y tú mismo, evidentemente, es decir, yo digo siempre que un pintor de tercera en Cataluña es un pintor catalán, a por él, o sea, a defenderlo, a apoyarlo, a tal. Aquí no, aquí incluso a los de primera, a por ellos, pero lo contrario, a degüello. Quiero decir que somos una sociedad en ese sentido un poco cainita, un poco sálvese quien pueda, pero yo diría lo contrario en el sentido siguiente. Primero, si contamos lo mucho que se ha hecho, quizá animemos a los que estaban descolgados, desanimados. Bueno, falta mucho por hacer para ser una sociedad de la que estuviéramos plenamente orgullosos y contentos, pero se ha hecho mucho. Entonces eso debería animarnos a seguir, a empujar, a incorporar a otra gente. Yo creo, desde luego, que los cambios de una sociedad se hacen siempre en la educación, en la familia y en los medios de comunicación. Son las 3 grandes claves. La educación ha mejorado, se explican, como tú mismo decías, las cosas de otra manera, mejor. Yo recuerdo cuando en el ICE nos planteábamos hace 35 o 40 años cómo había que enseñar Aragón a los alumnos y tal. Bueno, pues todo eso ha ido poco a poco. Lo que pasa es que, claro, cuando se nos dijo por algunos políticos irresponsables, a mi juicio, que Aragón tenía que ir por la vía lenta de la autonomía, por el artículo 143 y no por el 151, perdimos más de 20 años de educación en la escuela. ¿Qué estaban haciendo los demás? Icastolas y escuelas catalanistas. Nos ha fastidiado. Es decir, que mientras algunos hacían separatismos, aquí no queremos nunca el separatismo. Yo no lo quiero y no lo he querido nunca y creo que no nos hará falta. Pero sí tener una escuela, y hemos tardado, vamos con un retraso respecto a otros pueblos, que cuando a veces vemos esa identidad navarra o catalana, resulta que es que nosotros aquí anduvimos 20 años mareando la perdiz, discutiendo y diciendo que no, que éramos tal, y que el aragonesismo pues que era una cosa provinciana, de gente pues sentimental, y una cosa, claro, bueno, no. Sencillamente, yo he dicho siempre que el aragonesismo es trabajar y querer y estudiar nuestra tierra y punto. Y luego ya incluso la elección de unos y de otros política, la que quiera, la que, como ha dicho muy bien Silvano también, al crear esto. De manera que, claro, yo creo que si por el lado del derrotismo, de cuánta gente quiere apuntarse a esta bandera de crítica, hipercrítica, toda la razón del mundo, pero por ese camino vamos muy mal. Yo creo que el camino es, esto no está muy bien,
Se han hecho muchísimas cosas, pero quedan muchas por hacer, sobre todo, fundamentalmente, incorporar a la juventud. Y luego hay una cosa tremenda que le ha pasado en general al pueblo español, incluso Cataluña y el País Vasco y Navarro, que es que ha habido en 40 años un gran desarrollo económico. Si nos acordamos los que los tenemos 60 y 70 para arriba, de cómo estaba España hace 40 o 50 años, el desarrollo económico ha sido extraordinario, el cultural no, el educativo no. No solo el propio aragonés, que durante 20 años estuvo congelado, porque además se veía mal, había inspectores y directores provinciales de educación que sancionaban y reñían a los maestros que dedicaban alguna hora de su clase a hablar de Aragón. Por lo tanto, no solo no prosperamos, sino que íbamos frenando y hacia atrás. Pero además falta ese caldo de cultivo familiar y de los medios. Los medios de comunicación, yo creo que el mero, como decía bien McLuhan, el medio es el mensaje. Es decir, el mero hecho de tener una televisión que todos los días muestra los pueblecicos, los paisajes, los problemas de aquí y de allá, habla con la gente. Yo creo que eso es extraordinariamente positivo. El que hace 40 años la gente de Zaragoza no sabía nada, si no era de la provincia de Teruel, no sabía nada. Teruel es la gran ignorada. Me decía Silvano, le he dedicado más atención a Teruel porque es la gran olvidada. Bueno, aquí se conocía siempre un poco el Pirineo. Yo hasta los 14 años no había subido en mi vida al Pirineo, pues porque no había tradición, no tenía vinculaciones. Es decir, el conocimiento del territorio era malísimo, escasísimo. Hemos prosperado mucho en ese terreno. La televisión, con la mera presentación, incluso sin voz, de las gentes, de los bailes, de la naturaleza, de los edificios, es decir, ha incorporado a la gente al imaginario colectivo que tanto se dice ahora. Yo no quiero, y creo que no debo ser pesimista. Es decir, vamos despacio, hemos tenido piedras en las ruedas y palos en las ruedas mucho tiempo, y gente que considera que esto que estoy diciendo sin adjetivo político, simplemente exponiendo, pues considera que esto, que ya digo, que son cosas provincianas, sentimentales, o que son cosas pues de una izquierda más o menos desvaída y peligrosa. Bueno, pues yo creo que a pesar de todo eso se ha avanzado. Y se ha avanzado y tenemos una comunidad, y luego pues si no tenemos mejores políticos, la culpa es nuestra. Sepamos votar y elegir, pues, eso ya cada uno que haga su examen de conciencia. Pero lo que es la base estructural, yo creo que es la que nos toca por ese 1.300.000, que es que yo creo que un día de estos, el 1.300.000, si nos damos cuenta, empezaremos a pasar la lista y saldrán todos, pues biólogos, médicos, ingenieros, tal, porque resulta que el territorio da la densidad diríamos, de intelectuales por metro cuadrado, yo creo que es la mayor de España. De actividades, de acciones culturales, yo creo que sí. Ahora, a pesar de eso, claro, la gente lo que ve es, pues no voy a decir qué canales y qué programas, pero evidentemente, claro. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay una permisividad a veces de cosas zafias, soeces, a las 8 de la tarde, pero no decíamos que hasta las 10:30, a las 11 de la noche no pueden salir estas cosas en televisión. Pues salen. ¿Por qué? Pues porque manda el mercado y porque mandan las emisoras tal, etcétera. Quiero decir que si se quisiera llevar una política mucho más volcada, y yo creo que se va haciendo. He hablado elogiosamente del caso de las lenguas, de cómo se está llevando recientemente, pues y lo he hecho también en el caso de las restauraciones de edificios, de las editoriales, etcétera. De manera que yo creo que sí que se está haciendo. De todas formas, gracias, porque siempre es bueno digamos, hay 2 voces por allí, 3, bueno, esto se anima muchísimo. Hasta luego. Yes. Sí. Bueno. Eloy, has hablado elogiosamente de las autonomías, pero me gustaría saber tu opinión sobre el proceso de comarcalización y si se ha cumplido el objetivo de fijar las personas al territorio.
Sí, tenemos aquí a la persona clave, Ramón Salanova es la persona que más y mejor hizo la comarcalización. Yo creo que la comarcalización, que responde a intereses políticos, de partidos, de personas, etcétera, tuvo algún chirrido, chirrió un poco en algún caso. Hubo pues sitios donde había dos localidades que rivalizaban y había que poner pues a Insa y Voltaña a ver qué pasaba y no sé qué, o Fraga o Barbastro y Monzón. La comarcalización ha tenido muchos problemas, pero yo creo que ha sido hecha con buen criterio. Quizá no 30 y tantos comarcas, hay comarcas muy pequeñas. Lo que pasa es que son comarcas muy singulares, estoy pensando en el maestrazgo. Entonces, claro, aunque tengan muy poca población, tienen bastante territorio, mucho patrimonio y muchas cosas que defender. Entonces, por una parte, yo creo que se hizo con bastante buen sentido, y que a pesar de que había discusiones, intereses y luchas, quedó bastante pacificada y tranquilizada diríamos la división en concreto. Creo que quizá ha habido excesos, como pues algunos edificios para la sede. Bueno, el recuperar edificios antiguos, si no costaba mucho, está muy bien y ha sido un buen éxito. En otros casos ha habido un cierto gigantismo ahí de pirámides, pero y desde luego creo que nacieron en una época más económicamente optimista. A mí me parece que, por ejemplo, el que los consejeros comarcales cobren tantas dietas y tantas cosas, o al revés, que cobren dietas pero no cobren, y ojo con los gastos, quiero decir, porque se van en gastos personales la mayor parte. Pero creo que las comarcas que yo conozco mejor, y la mía de Andorra, Sierra de Arcos, es una maravilla, por ejemplo, el desarrollo cultural, las ediciones de libros, de revistas, de sesiones de conferencias, de recitales musicales y poéticos y tal, ha puesto patas arriba a toda la comarca. Yo creo que en ese sentido la vitalidad de las comarcas ha ganado muchísimo. Creo también, como se lo he escuchado muchas veces a Salanova, que lo que es una barbaridad es la existencia de municipios tan pequeñitos. Pero ningún político se ha atrevido a modificar eso. Entonces, claro, el problema está en que lo que llamamos municipio aquí en otros sitios pues son barrios, son pedanías, etcétera, y lo normal sería que hubiera mancomunidades de municipios un poco a mitad de camino entre la comarca y el municipio, y que de alguna manera en algunos casos dieron lugar a la comarca. En algunos casos. De manera que yo creo, fijar la población, vamos a ver, si los padres tienen que llevar al niño a la capital de la provincia, se van a vivir en la capital de la provincia. Pero si tienen en la comarca un instituto, o sea, no solo una escuela y un instituto y un centro de sanidad, etcétera, eso fija población. Claro, no podemos saber qué hubiera pasado si no hubiera sido esto. Es decir, pero se sabe que en general en la mayor parte de las comarcas, con pequeñas pérdidas, pero se ha fijado la población, es decir, están ahí y están más contentos, y desde luego que es mucho mejor que un autobús recorra los 8, 10 o 12 pueblos y lleve a los niños a una buena escuela y a un buen instituto, que no que acabarían marchándose a la capital, o a Barcelona, Valencia o Madrid o donde fuera. De manera que en ese sentido yo creo que se ha criticado. Y hay cosas criticables, pero yo creo que en general la medida ha sido acertada, y la verdad es que en algunos sitios nos envidian el sistema comarcal que tenemos. Es un sistema que naturalmente resulta que, claro, evidentemente las 30 y tantas comarcas tienen la misma o menos población que Zaragoza. Pero ese es un problema que tenemos como tiene Austria. Viena es la capital y se lleva casi toda la población y la otra mitad están en el territorio. Pero quiero decir, eso son cosas que vienen dadas por la historia, por la industrialización, por la ubicación de carreteras y ríos y cosas. Entonces, yo creo que se ha hecho lo sensatamente posible, me parece. Había el profesor Oviedo por ahí, quería decir algo. Y si el profesor Salanova, por alusiones, quiere decir algo también. A ver, Agustín. Bueno, vamos a ver. Tenemos un problema o varios problemas a los que no hemos sabido atajar.
Primero, esto es una zona de paso, no lo olvidemos. Esto es una zona de paso entre el Mediterráneo y el Atlántico. Y el turismo lo sabe muy bien, además. No, y eso no se puede olvidar. Pero luego no nos hemos sabido preparar para decirles a los que estamos aquí que muy bien, que los que están a un lado y a otro, muy bien, pero que nosotros somos nosotros. ¿Cuántos años hace Eloy que vamos detrás de un instituto? Porque es problema de cultura y es problema de formación de los pequeños. Y lo que pasa es que aún faltarán 2 generaciones. Ese es el problema, que alguna vez habrá que empezar. Porque aquí cada uno va a su aire y hace bastante, pero es que no tiene sentido lo que acabáis de decir, que en Zaragoza no se conozca Teruel. No tiene sentido. Se va conociendo mejor. Aún queda mucho. Poquísimo. Sí. Poquísimo. Yo soy oscense, pero conozco la provincia de Teruel como la palma de la mano, y la de Zaragoza. Y hay tantas cosas importantes e interesantes en el sur, que por cierto es más alto que el norte. Se piensa que solo las montañas están allí. Para que el primer pueblo habitado hay 14 o 15 pueblos que están por encima de esa... No se sabe, esas cosas no se saben. Y hasta que no se sepan, no vamos a salir de ahí. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace con una acción concertada entre todos. Es decir, no tiene sentido que haya solos y a su aire 30 institutos de estudios locales. ¿Para qué? ¿Para estudiar mi ombligo? Sí, pero será cuando nos pongamos a... Mira, vamos a estudiar a ver cómo se hizo tal cosa en conjunto y vosotros vais a colaborar y vosotros vais a colaborar y vamos a hacer cosas en conjunto. Y eso es casi imposible. Ningún político le ha interesado. Jamás hemos estado reunidos. Desprecian cuanto ignoran. Efectivamente. Entonces, no ha habido nunca una política decidida. Has hablado de lo que nos ha costado el artículo no sé cuánto de la Constitución por el cual no podíamos ser, pero se puede ser más histórico que tener rey, cortes, derecho, justicia. ¿Es que alguien puede tener más cosas que son históricas? Pues no, por el artículo ese de no sé cuánto, y los demás todos calladicos, porque 3 señores, por intereses, los que sean, no, eso merece una revolución. Eso merece una revolución. Son las cosas así. Entonces, hasta que no haya una política decidida de formar a la gente, no la quiero formar yo, la quiero formar yo con otro que tiene pareceres distintos a los míos. No quiero que sean los míos. Pero hay que hacer eso alguna vez. Y yo no sé por qué resistencia entre la clase política a que haya una cosa, como lo hay, anda que no la hay en Cataluña. El Instituto de Estudios Catalanes casi no ha influido en lo que han sido y en lo que no dejan ser a los demás, ojo. Lo que han sido y lo que no dejan ser. Entonces, bueno, pues algún momento tendrá que llegar en que se madure eso y vamos todos a una, cada uno hace lo suyo. Y es mundo que conozco bastante bien, el de las instituciones. Intentamos, los 3 directores de la institución Fernando el Católico de Teruel y Huesca. Yo entonces era director del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Intentamos, vamos a ponernos de acuerdo. No nos dejaron. No nos dejaron absolutamente. Yo creo que es un problema de cultura, pero bueno, algún día llegará. Muy bien, sí. No tengo nada que decir. Alejandro, Sabes que estoy absolutamente de acuerdo. Yo quería añadir una pequeña cosa que me está dando ya en las tripas. Por ejemplo, el tema de la personalidad de nuestro pueblo, que no se ha hablado para nada. Cuando Javier Aguirre ha dicho que Navarra se sentía... Yo tengo un pequeño ejemplo. Mis padres eran riojanos, se casaron y vinieron aquí, o sea, eran forasteros,
y siempre fueron forasteros. ¿Pero Sí. se les trató o se consideraron? Bueno, no se integraron. Les parecía que la gente de Aragón no tenía nada que ver con La Rioja, a los niveles de afectivos, de personalidad. Es un caso, pero yo he vivido muchos años fuera, vengo y voy, y lo que me sostiene de Aragón, debo decirlo, son los amigos. Los amigos me hacen la vida muy agradable, muy dulce, pero esto es muy madrastro y os aseguro que yo creo que no se está tratando de cómo es la personalidad de nuestro pueblo, a la que yo amo mucho, pero que considero que es muy, muy difícil. Somos muy simpáticos para una verbena, para una tomada de meriendas, para hacer un pequeño viaje, pero para otras cosas, lo estáis diciendo todos. No hay manera, ¿eh? Sí, Gracias, Julia. Yo te contestaré sobre una cosa muy breve, y es que hasta el rector, se me acaba de ir el nombre, el rector que era de Aragüés del Puerto, Felipe Petriz. Tuvimos durante 40 años rectores que eran de Granada, de Valencia, de Madrid, quiero decir, en la universidad. Pero es que me parece muy bien, quiero decir, si viene gente, lo que te quiero decir es que, pero precisamente es al revés, es que aquí hemos tenido obispos y arzobispos todos de fuera, hasta los otros querían obispos catalanes. Bueno, pues aquí los hemos tenido siempre de fuera. Y en no sé qué otra cosa también. Quiero decir que esa fue al revés. A mí, por ejemplo, me sabía fatal que la gente se metiera con Hipólito Gómez de las Rozas porque era nacido en Asturias. Digo, Hipólito, mil gracias. Eres asturiano y te has venido aquí y llevas 50 años y tus hijos y tal, y además has trabajado por esta tierra muchísimo. Esté uno de acuerdo al 100% con sus ideas. Eso es otra historia. Entonces, claro, a mí me parecía una mamarrachez la gente que se metía con él por no ser de aquí. Eso, pero yo creo que eso, pero vamos a ver, lo más parecido a un tonto catalán es un tonto aragonés. Y a un granuja madrileño es un granuja aragonés. No somos un pueblo perfecto de 1.300.000 todos maravillosos. Hay gente. Ahora, yo creo que la tónica media no es esa, precisamente por esto que te digo, que hemos tenido muchísima gente de fuera en los puestos principales de la cultura, de la religión y de no sé cuántas cosas más. Ya. Sí, Ya, no, sí, eso de es acuerdo. que el tiempo se nos está echando encima. Sí. Nada, yo solo quería decir una cosa, como mi nombre es Alejandro Muñoz, soy vicepresidente del Club Aragón Siglo XXI. Me considero aún una persona joven, ¿vale? Tengo 36 años, acabo de ser papá hace poco. Y me encanta ver tanto entusiasmo en esta sala, por eso me uní a Silvano en esta aventura del Club Aragón Siglo XXI, porque yo siento Aragón por mis venas. Es verdad que cuando estás fuera lo sientes más, ¿no? Esto debe ser común a todas las nacionalidades. Y bueno, os animo a que vengáis a las próximas reuniones y que nos podemos reunir y podéis aportar todo lo que queréis, que estamos abiertos a ello en la página web o en el correo electrónico. Y ya le cedo la palabra al compañero. Sí, pásale, porque es que el tiempo se nos va echando y... Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues yo un poco coincido con lo que decía la señora, y quizás un poco forma parte de quiénes somos y por qué estamos así. Porque esta carencia a lo mejor sí, pero que parece que sí que somos muy simpáticos, pero luego cuando tenemos que hacer cosas algo hay ahí, en nuestra genética que lo impide. Bueno, en fin, yo darle la enhorabuena al club, hacía falta algo así, ya hacía falta algo que moviera un poco la conciencia aragonesista, ¿no? Yo un par de cuestiones, una cuestión de identidad. A mí hay una cuestión que me preocupa, no quiero pecar de pesimista, pero hay una cuestión que las dos. Una es la tergiversación que se está haciendo de la historia, ¿vale? Yo he empezado a leer lo de la Catedral del Mar y no he podido. Que tiene mentiras. Ha sido superior a mi fuerza. Tiene mentiras históricas. Sí, pero es que a mí lo que me preocupa no es que se mienta, no es que se cree un nacionalismo de ficción que nos perjudica a los aragoneses, perjudica a nuestra identidad. Es que desde España se lo crean. Y ya empieza a haber síntomas de que la cuatribarrada es la bandera de Cataluña,
de que el Reino de Cataluña, de que asumir la Confederación. Se va a hacer la serie del libro. Vamos a ver lo que sale en esa serie, porque desde luego si sigue la tónica del libro, eso es algo, vamos, para ser denunciado claramente, ¿no? Eso por una cuestión. Y luego la otra cuestión es el tema de Aragón, ¿no? De su desarrollo. ¿Qué sería de Aragón sin la Opel? ¿Qué sería de Aragón sin la Opel? ¿Por qué cuesta tanto aquí crear tejido industrial? ¿Por qué cuesta tanto crear industria, crear riqueza? En los años 50 el País Vasco tenía menos habitantes que Aragón. Ahora tiene casi el doble. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que allí se crezca y aquí no hayamos sabido desarrollarnos? ¿Qué ha pasado con esa burguesía? ¿Qué ha pasado con esos poderes que deberían de haberse implicado en este país? ¿Qué ha pasado? Bueno, esas dos reflexiones dejo ahí. Sí, bueno, ese es un tema que precisamente tocábamos ayer en una tertulia sobre la burguesía poco inversora o poco creadora de riqueza. Tenemos algunos casos y desde luego Zaragoza es una ciudad que a finales del siglo XIX inicia una expansión industrial muy notable y un crecimiento de 100.000 habitantes a 700.000, quiero decir que a lo largo de un siglo. Pero el problema yo creo que ha sido que a veces Zaragoza es madrastra, que Zaragoza no siempre se ha ocupado ni se ha interesado por el resto de Aragón. Claro, por algo cuando empezó el estatuto se discutió si Zaragoza era o no era la sede de la comunidad aragonesa. No estaba tan claro. Hubo quien dijo no, ¿y por qué no se pone en Huesca? ¿Y por qué las Cortes están? Porque Zaragoza ha sido a veces, y la burguesía zaragozana pues ha sido muy cautelosa, diríamos, en sus inversiones, procurando pues ganancias muy seguras, muy poco arriesgadas. Tienes razón, vamos, en lo que dices, perfectamente, sí. Gracias. Sí, nos están echando ya por el tiempo, Sí. Dale el micrófono. Felicidades por su punto de vista tan positivo, pero yo recuerdo los tiempos de alcaldes anteriores de Ramón Sainz de Baranda y, bueno, pues la bandera de Aragón, el señal real de Aragón, lucía en muchos balcones, el ayuntamiento. Sin embargo, con este ayuntamiento progresista, cero, Y me da pena, porque vas por las casas y no lo ves, no ves un señal real. No los ves 4. Entonces yo aquí hago un llamamiento porque el señor Fatás, Guillermo Fatás, ya exhortaba a la gente a que luciera la bandera en sus balcones, en sus ventanas, y es nuestra. Solo los catalanes. Parte tenemos culpa nosotros también, Bueno, es que se nos echa el tiempo encima, tenemos que dejarlo. Yo la mitad de lo que quería decir al principio no lo he dicho, simplemente voy a decir 4 cosas por las cuales hemos creado el Club Aragón Siglo XXI y esperamos la colaboración de todos, porque sin la colaboración, lógicamente, no seremos nada. Me costó hasta cuando me decidí, porque es muy duro y Zaragoza es Zaragoza. Entonces, primeramente tenemos por la escasa proyección y el poco peso político y económico. Eso es para debatir y es largo. Por la escasa envejecida población y la falta de industrias en el medio rural. Por las pocas inversiones y mala financiación por parte del Estado. Y eso también es un tema largo. Por el deterioro de patrimonio cultural, y no solamente los edificios, sino el patrimonio inmaterial. Y luego, que es la que más me llama a mí la atención, es por la escasa motivación que tenemos los aragoneses por defender Aragón. Esos son los puntos. Y como anécdota, pero de un segundo, cuando yo estaba en Barcelona, estoy hablando con un alcalde, que no voy a citar el nombre, de Teruel, y hace bastantes años, y entonces, pues, el hombre me ha recibido muy amablemente, muy tal, y entonces, bueno, ¿y vosotros qué queréis hacer? Pues nosotros queremos divulgar Aragón, uno de los temas, hablar de Aragón, tal.
Dice, mira, ¿tú sabes cuándo salimos en el Time? Me parece que me dijo, Teruel. No, cuando la guerra civil. Dice, y ahora porque le habían dado a la reina de Inglaterra el título de los amantes, no sé. Bueno, bien. Y bueno, y luego seguimos hablando, yo pues dar a conocer Aragón y tal, y me dice, pues mira, tengo una hija que ha estado por medio mundo, y un día le digo, oye, ¿no conoces todavía Zaragoza? Y a mí se me cayó el alma de esto. Si la hija del alcalde de Teruel no conoce Zaragoza, o a la inversa, pues mal futuro llevamos. Quiero decir que hay mucho campo por hacer, vamos a discutir muchos temas. A lo largo de cada mes vamos a ir haciendo una conferencia y luego vamos a hacer otras actividades, pero necesitamos la colaboración de todos. Esto es básico. Les esperamos el próximo 1 de diciembre, que tendremos al doctor Esteban Sarasa, que nos hablará de Fernando el Católico, y luego para el mes de enero tendremos al actual Justicia de Aragón, y ya dejo a Eloy para que nos cierre el acto y ya tenemos, es que nos echan por la hora. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y que sigamos adelante. ¡Viva Aragón!